السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Queridos hermanos y hermanas, hoy día vamos a hablar de un tema que lamentablemente está de moda en el mundo y que no está de moda en el mejor de los sentidos. Mucha gente utiliza este término manoseándolo sin saber realmente cuál es su verdadero significado. Nos estamos refiriendo al yihad. La palabra yihad en el idioma árabe significa esfuerzo. Entonces, cuando nosotros decimos que una persona se esforzó en el Islam o en el idioma árabe, estamos diciendo que hizo yihad. Cualquier esfuerzo. Pero existe un esfuerzo que se hace exclusivamente por complacer a Allah. Y este esfuerzo se denomina al-jihad fi sabilillah, el esfuerzo en el camino de Allah, el esfuerzo en el camino de Dios. Pero, ¿qué consiste realmente este esfuerzo? ¿Acaso este esfuerzo implica una guerra? ¿Implica salir a matar a personas que son de diferente religión a la religión islámica? ¿O es que realmente esto es una mala interpretación o es, en todo caso también, adrede una manipulación que se da para tratar de desprestigiar al Islam y a los musulmanes? Ambas cosas lamentablemente ocurren, tanto de gente que interpreta mal, por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de interés en aprender correctamente lo que es el Islam y cuáles son sus normas. Y también por personas que no son musulmanas y que desean adrede alejar a las personas del mensaje de Allah, del mensaje de Dios, para que de esa manera se extravíen y las fuerzas del mal, las fuerzas demoníacas, puedan campear a su gusto entre la humanidad. La palabra yihad, como decíamos, y sobre todo dentro del contexto islámico, al yihad fi sabilillah, significa, como habíamos dicho, el esfuerzo en el camino de Allah, el esfuerzo en el camino de Dios. El grado más alto, porque el yihad tiene muchos niveles, el grado más alto, el nivel más alto de este esfuerzo, implica cuando una persona se combate a sí mismo, se autocontrola. Un ejemplo de esto lo podríamos dar cuando una persona es insultada, por decir, ¿qué es lo primero que intenta hacer? Lo primero sería, precisamente, responder al insulto. Pero si una persona se autorrefrena a sí mismo, acaba de hacer el esfuerzo más grande. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: fuerte no es aquel que lucha a brazo partido, fuerte es aquel que aprende a combatirse a sí mismo. Es muy fácil entregarse a una pelea, a una discusión con personas, pero es muchísimo más difícil aprender a controlarnos a nosotros mismos. Ese es el yihad. Pero existe también rangos menores. Dice Allah más o menos la traducción o la interpretación de lo que dice en el Corán, que no son iguales el creyente que se esfuerza en el camino de Allah que aquel que permanece sentado en su casa. Lamentablemente hay personas que han interpretado esto refiriéndose a que no son iguales el que sale a una guerra que aquel que se queda cómodamente en su casa. Ahí es a donde necesitamos llegar y entender que el concepto más bajo del yihad fi sabilillah consiste en la defensa, que es cuando una nación es agredida y tiene todo el derecho a defenderse. Cuando una familia es agredida, está en riesgo la vida
de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Es no solo un derecho del musulmán, sino es una obligación defender a los desvalidos y desprotegidos. Cuando un ejército enemigo a los musulmanes iniciase una conflagración bélica, entonces el musulmán no solo que tiene el derecho a defenderse, sino que tiene la obligación de defenderse. Pero jamás el musulmán deberá iniciar las hostilidades. Tiene el derecho a la defensa, no a la agresión. Eso es algo que la gente no termina de entender. Y si el ejército enemigo parase las hostilidades, los musulmanes tienen la obligación de parar inmediatamente toda conflagración. Si se tomase prisioneros, se les debe dar el mejor de los tratos. Vestirlos, darles de comida, tratarlos bien, hasta que puedan ser liberados, rescatados. Allah dice en el Corán precisamente al respecto de esto, de que si los musulmanes no se defendieran del mal, de la opresión, de la injusticia, esta se extendería por todas partes. Muchas veces me ha tocado preguntar a personas que critican al Islam y a los musulmanes, refiriéndose a que son personas belicosas, que siempre viven en guerra, si alguna vez se han tomado el trabajo de leer la Biblia, puesto que estas personas eran de religión cristiana. Pues en la Biblia también es mencionado el derecho a la defensa. El pueblo de Israel, los hijos de Israel, tuvieron que defenderse cuando salieron de Egipto de otros pueblos que en el desierto los atacaron. Tal vez en ese momento ellos no tenían la intención de pelear, pero fue necesario para poder defenderse y proteger a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Si las personas buenas no se esfuerzan en combatir el mal, entonces el mal se va a extender por toda la humanidad, y eso lamentablemente es algo de lo que vemos hoy en día. Pero no porque haya maldad, porque haya injusticia en el mundo, podemos creer que necesariamente los musulmanes tienen el derecho a ataques preventivos. Suponiendo que nos vayan a atacar, vamos a atacar primero. Eso definitivamente no está avalado en el Islam. Hay que entender que estos grupos que lamentablemente dicen practicar el yihad, o son grupos de gente ignorante, que no conoce realmente el Islam, y extremistas, o son grupos que les interesa solamente practicar el terror, infundir terror en las poblaciones, o son gente que se dedica a esto, que son mercenarios contratados por otras instituciones, por otros países, por a veces organizaciones económicas muy grandes que lo único que pretenden es tratar de echar mano a las riquezas naturales de ciertos países. Y para poder tener el pretexto ideal de una intervención militar y luego hacerse con las riquezas, envían primero a sus adelantados, que son estos grupos terroristas, a crear todo este tipo de problemas. Eso es política, y eso tal vez en otro momento habrá una ocasión para poder explicarlo más profundamente. Pero ahora, hablando del tema exacto de lo que es el yihad, existe también grupos de personas que no entienden realmente, no se preocuparon y se dedican a crear este tipo de organizaciones supuestamente para liberar a los musulmanes, pero al final terminan incluso matando a musulmanes. Entonces no podemos entender que un grupo que practique el terror, que desobedezca las órdenes de Dios, que desobedezca todos los preceptos que el Islam ha establecido, que es precisamente el primero de ellos, es la paz. La palabra Islam y la palabra Salam son sinónimos de una misma raíz que significa en el idioma árabe paz. El musulmán ante todo trata de vivir en paz. Y esto hay que entenderlo desde el mismo momento del saludo, cuando se dice Assalamu alaikum, que es como en el idioma árabe o en el idioma arameo, se dice para saludar. La paz sea
con vosotros. Recordemos que Isa alayhi salam, Jesús, la paz sea con él, decía precisamente al entrar y despedirse, la paz sea con vosotros. Lo decía en arameo, aun cuando en hebreo se emplea una forma muy similar, que es Shalom Aleichem, que significa exactamente lo mismo. La paz sea con vosotros. Entonces, el terrorismo no tiene que ver con ninguna religión. El terrorismo tiene que ver con causar terror. Y el Islam es totalmente inocente y ajeno a lo que hagan estos grupos extremistas que dicen actuar en nombre del Islam y que utilizan o los autonombran como personas que utilizan el yihad, es decir, que se esfuerzan. Es cierto que se esfuerzan, pero se esfuerzan en crear el terror, en crear el miedo, la zozobra, el caos. El Islam hace todo lo contrario. Si a algunas personas les interesa un poco más de esta información, les pedimos que luego de ver este video dejen un número de teléfono para poder ponernos en contacto y de esa manera explicarles más profundamente acerca de estos temas. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.